Hola, Dios le bendiga, es un gusto poderle eh, saludar y estamos aquí compartiendo la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras con ayuda de nuestro buen Dios y Padre del Espíritu Santo. Vamos a estar aprendiendo en esta palabra que vamos a estar estudiando con la ayuda del Señor acerca de lo que son los privilegios dentro de la iglesia. Eso es lo que vamos a estar viendo en la palabra del Señor, los privilegios dentro de la iglesia. Y dentro de estos privilegios, dentro de la iglesia, lo que vamos a estar viendo es privilegios dentro de la iglesia, es de que nos deberían de participar todos los que servimos dentro de la iglesia, en la obra del Señor, los que formamos parte de lo que es diaconado, todas, cualquier área que sirvamos dentro de la iglesia es tomar la Santa Cena. Amén. Esto es de que debemos de participar siempre. Recordemos que participar de la Santa Cena es un privilegio que todos debemos de participar. Amén. Esos privilegios es un privilegio que el Señor nos da, es una invitación que el Señor Jesucristo nos hace a nosotros de participar de la Santa Cena. Amén. El Señor Jesucristo es el que invita a sus discípulos, el que invita a la iglesia a participar de la Santa Cena. Amén. Él es el buen pastor, es el que nos sirve, dice la palabra del Señor, porque Él dice, yo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es la sangre del nuevo pacto que es derramada para remisión de vuestros pecados. Amén. Entonces, esto es importante recordar siempre. También es de que tomar parte en todas las actividades dentro de la iglesia. Amén. Todos los que servimos en un área de la iglesia debemos de formar parte de todas las actividades dentro de la iglesia. La palabra del Señor dice que todo lo que nosotros hacemos no es en vano, dice la palabra del Señor. Amén. Así es de que cada actividad tiene un propósito y es el Señor Dios el que siempre está añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Amén. Por eso es que somos llamados a participar cualquier actividad que se haga dentro de la iglesia, participar todos. Amén. Porque es un privilegio que el Señor nos ha dado a todos. Amén. También dentro de estos privilegios, dentro de la iglesia, es participar con sus diezmos y ofrendas para el sostenimiento del ministerio y la obra del Señor. Esto es importante. También la palabra del Señor nos manda a todos. Esto no es el miembro, ¿verdad?, más pequeño, más antiguo. No, esto es todos, el pastor, todos participar, todos sembrar en el reino de los cielos. Dice el apóstol Pablo, dice que él se había desgastado él mismo y gastado también lo suyo con el fin de servir al Señor. Y el apóstol Pablo dice, a ninguno de ustedes he sido carga, sino que estas manos me han ayudado para el sostenimiento de mí mismo, de mi ministerio y de aquellos que están conmigo. Amén. A el pastor que dentro de la iglesia, si es necesario, ¿verdad?, hacer un gasto, él es el que debe de participar primero. La palabra del Señor nos manda que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Nos manda las Sagradas Escrituras. Amén. Por eso es de que es privilegio participar con sus diezmos y ofrendas para el sostenimiento de la obra del Señor. Amén. También debemos de ser solícitos y diligentes en la recepción de personas. Amén. Cada vez que nos reunimos, nosotros debemos de ser solícitos y diligentes en la recepción de personas, recibir a los hermanos, ¿verdad? Si estás en el área de ministerio de niños o en cualquier área, todo lo que hacemos es en conjunto, en un equipo para recibir a los hermanos, para acoger a los hermanos, para que a la hora de que alabemos, que esté la palabra del Señor, todos podamos fomentar un buen ambiente para que las personas tengan la actitud correcta, el ambiente correcto para recibir la palabra del Señor en el lugar que Dios nos ha concedido para podernos reunir todos juntos como familia en la obra del Señor. Amén. Esto es importante también. Debemos de ser solícitos y diligentes en la administración de las personas sin que se nos esté llamando. Amén. Esto es importante, muy importante, ¿verdad? La administración de las personas sin que se nos esté llamando. No es de que hay quien vamos a administrar y no hay ningún servidor a la par, no hay nadie que alcance tal vez, ¿verdad? No sé,
aceite o queremos administrar, necesitamos alabanza y no está el grupo de la alabanza, o si están nomás algunos y los otros no están presentes. No, los ancianos dentro de la iglesia, todos debemos de estar atentos, todos debemos de ser solícitos y diligentes en la administración de las personas sin que se nos esté llamando. Esto es importante para cada servicio, cada actividad, ya sea congreso, campaña evangelística o servicio normal, regular, familiar. Esto es importante que debemos de tomar en cuenta. Debemos de también ser solícitos y diligentes en la atención de los niños. Amén. Los niños no son la iglesia del futuro, no son la iglesia del mañana, los niños son la iglesia del presente. Amén. Los niños forman parte de la iglesia y no podemos descuidar la generación presente. Por eso es importante de que todos debemos de ser solícitos y diligentes en la atención de los niños. Amén. Orar, que el Señor siga levantando maestros, que llevarles a los niños a que siempre tengan una Biblia, que tengan el ambiente adecuado también para que ellos puedan también aprender y recibir del Señor, y para que tampoco los niños sean, ¿cómo se llama? Como distracción para que los adultos estén escuchando la palabra del Señor. Amén. Esto es muy importante que nosotros debemos de entender. Amén. Por ejemplo, también de ser solícitos y diligentes de mantener agua pura en el altar. Amén. Esto es importante, es algo que se puede ver simple, pero que es parte de todos los que servimos. Amén. El que está en el área de encargado de esto debe ser solícito y diligente en hacer esto, como nos está enseñando la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. También nosotros debemos de entender que dentro de los privilegios de la iglesia, mantener el altar del Señor, como nos enseñan las Sagradas Escrituras, mantener el altar del Señor sin ceniza. Amén. Yo recuerdo que mi mamá, cada vez que nosotros teníamos una cocina tradicional, por decir así, donde el fuego se producía a través de la leña. Y recuerdo que mi mamá todas las mañanas en la madrugada se levantaba y lo primero que hacía era sacar la ceniza donde se había quemado la leña anteriormente, el día anterior, y sacaba toda la ceniza para poder poner leña nueva y así poder prender el fuego para lo que se iba a cocinar. Porque si había un ceniza o exceso de ceniza, pues la leña no iba a arder. Entonces por eso era necesario sacar la ceniza. Entonces lo que hace es que la ceniza evita que el fuego se prenda o que el fuego se mantenga encendido siempre. Entonces por eso es importante de mantener el altar sin ceniza. Amén. Esto es importante, esto nos enseña la palabra del Señor. En el libro de Levíticos, capítulo 6, verso 10, nos enseña, dice: en la mañana, después de que el sacerdote de turno se haya puesto las ropas oficiales de lino y también la ropa interior de lino, deberá limpiar las cenizas de la ofrenda quemada y ponerlas junto al altar. Dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Esto que nos enseña la palabra del Señor es parte del privilegio, los privilegios dentro de la iglesia, de que todos los que servimos es mantener el altar sin ceniza, como nos enseña la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Por ceniza se entiende aquello que ya no sirve, que fue fuego un día, pero que se consumió. Amén. Es de que un día hubo fuego y después de ese fuego que se produjo, que se dejó que ese fuego se apagara, entonces lo que quedaron fueron cenizas. Entonces no necesitamos, no tenemos que permitir que lo único que haya en el altar son cenizas. Hay que sacar la ceniza y hay que prender el fuego y mantenerlo encendido. Amén. Por eso es importante que ejemplos de ceniza son los pecados, glorias pasadas, costumbrismo, letargo, tibieza espiritual, los problemas, tentaciones, enfermedades, pruebas y necesidades. Esto es importante. Los pecados, amén. No se puede servir en el altar, servir al Señor en cualquier área y tener pecados ocultos, porque esto nos impediría servir al Señor y que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre nuestra vida y se mantenga encendido en nosotros. Amén. Uno de los estorbos para servir al Señor como el Señor nos lo pide son los pecados ocultos, prácticas
cuando no se está viviendo en santidad práctica. Por eso es importante. Glorias pasadas, amén. Vivir de glorias pasadas, vivir de recordar que tal día tuvimos un servicio y fue glorioso. Una vez se tuvo un servicio y el servicio fue glorioso, y eso ya pasó, hay que ir por más, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña, amén, ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, y la gloria postrera es mejor que la primera, como nos enseña la palabra del Señor, amén. También de costumbrismo, ¿verdad? Acostumbrarnos a lo mismo todo el tiempo y todo el mismo tiempo es una rutina. Esto es importante que debemos de entender que cenizas también se entiende como costumbrismo, letargo, ¿verdad? Pereza, esa pereza de que llegamos cansados a la iglesia y damos lo mejor para otras cosas y llegamos a servir cansados, agotados y hasta en nuestro rostro se nos echa de ver, era como que fuéramos a causar lástima a los que se hacen presente. El Señor Jesucristo dice que aun cuando usted ayuna, dice el Señor Jesucristo, deben de lavarse la cara, porque había gente que ayunaba y mostraba la cara demacrada, triste, para que la gente lo mirara y notara en ellos. Y Jesús dice, eso no es correcto. Dice, cuando ayunen, lávense la cara y muéstrense ante los demás como que no estuviera pasando nada. Amén. ¿Por qué? Porque no estamos para llegar e impresionar a la gente, estamos porque no estamos alineados con la palabra del Señor, con el Señor, amén. Por eso es importante. Tibieza espiritual, amén. Esa tibieza espiritual de llegar, servir, no leer la palabra del Señor, no tener oración, no tener una relación con el Señor, eso se entiende por ceniza, amén. Con problemas, los problemas también son cenizas que tenemos que, en cuanto dependa de nosotros, evitar los problemas lo más que se pueda. Como dice la palabra del Señor, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Amén. Tentaciones, enfermedades, pruebas y necesidades. Esto es importante y que nosotros debemos de entender. También por ceniza el altar de la iglesia debe de mantenerse limpio de todas aquellas cosas que impidan el fuego espiritual. Amén. Debemos de proteger la unción, proteger cada reunión, y no es que llegamos ese momento empezamos, no, eso es todos los días, tener una vida, un estilo de vida en relación, en constante relación con el Señor, con su palabra, meditando en su palabra. El Señor le llama a José, le dice, medita en este libro de día y de noche, ¿verdad? Le dice él, ¿verdad? Entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá, que dice bien, dice la palabra del Señor. No es que el domingo llegamos, escuchamos la palabra del Señor y es hasta entonces que empezamos a meditar en ella. No es todo tiempo estar meditando en las sagradas escrituras, como nos muestra la palabra del Señor, que todo lo que hablemos sea conforme a la palabra del Señor, que nuestros pensamientos sean conforme a la palabra del Señor, como lo enseñan las sagradas escrituras. Amén. También mantener el altar sin ceniza es mantener el fuego del altar, es necesaria la guerra espiritual. Amén. Entender de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas que se mueven en las regiones celestes, dice el apóstol Pablo en Efesios 6. Entonces, por eso es importante, amén, es necesaria la guerra espiritual. ¿Qué significa esto? Con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios, para la destrucción de toda fortaleza, dice el apóstol Pablo en Romanos 10, en Corintios 10:5, dice él, ¿verdad? Dice él, derribando todo pensamiento, todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo, dice él, llevando, dice, nuestros pensamientos a la obediencia que es en el Señor Jesucristo, y derribar todo aquello que se opone a la predicación del Evangelio de la gracia, como dice la palabra del Señor. Amén. También los privilegios dentro de la iglesia es para mantener el altar sin ceniza, es despojar el ambiente de toda influencia demoníaca, será nuestra tarea. Amén. Esto significa cuidar la iglesia, que toda falsa doctrina se pueda infiltrar dentro de la iglesia, y esa es nuestra tarea. Amén. Que el enemigo no encuentre ninguna ocasión, ninguna una puerta abierta para poder entrar y hacer lo que él quiere. Amén. Nosotros somos una autoridad espiritual en la tierra como iglesia, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. El mismo Espíritu que estaba sobre el Señor Jesús está sobre nosotros, dice la palabra del Señor, y Dios, Jesucristo, ha sometido todas las cosas bajo los pies de la iglesia, porque nos entregó el poder. Dice él, toda autoridad me es dada a mí, dice él, por ahora se las doy a ustedes, por tanto, id y predicad el Evangelio
¿verdad?, a toda criatura y tengamos dominio sobre toda influencia del enemigo, como dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. También para mantener el altar sin ceniza, asimismo tenemos que aprender a despiojar y despulgar a las ovejas de todo bicho que las ataca. Amén. Es importante mantener, orar por la iglesia, orar por las ovejitas, todos aquellos que están pasando por tibieza, todos aquellos que están pasando por desánimo, orar por ellos y defenderlos. Amén. De todo aquello que quiera atacarlos, nosotros tener ese corazón, esa pasión como la tenía el rey David, que defendía a las ovejas. Nosotros hemos sido llamados a servir en la iglesia, esos privilegios, y esto es importante que entendamos que nuestra responsabilidad es que tenemos que aprender a cuidar a los hermanos, que ninguno, ¿verdad?, que nada ni nadie venga a hacer estrago en sus vidas, orar por ellos, bendecirlos, ¿verdad?, enseñarles la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, animándonos unos con otros a que nos congreguemos más cuando vemos que aquel día se acerca, como dice la palabra del Señor. También tenemos que conocer y discernir entre fuego y ceniza, amén. Hay que entender cuando ya no hay fuego y lo único que está quedando es ceniza. Entonces hay que ver qué se está haciendo, porque no podemos acostumbrarnos a servicios sin que nada pase. Donde está la palabra del Señor, se predica la palabra del Señor, donde adoramos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Lo sobrenatural tiene que manifestarse, evidenciarse en nuestras vidas. Amén. Que llegamos a la iglesia y salir, hermanos, con nuevas fuerzas de la presencia del Señor todos los días de nuestra vida en cada servicio que nosotros tenemos. Amén. La palabra del Señor nos dice en Levítico 6:10, que leímos hace un momento: en la mañana, después de que el sacerdote de turno se haya puesto las ropas oficiales de lino y también la ropa interior de lino, deberá limpiar las cenizas de la ofrenda quemada y ponerlas junto al altar. Amén. Esto es importante. El sacerdote debería de estar, dice la palabra del Señor, ponerse las ropas oficiales de lino fino y también la ropa interior de lino fino. ¿Qué significa esto? En la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras, nos dice en Apocalipsis capítulo 19, verso 8, lo que entendemos como lino fino. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, hablando de la iglesia, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, dice la palabra del Señor. Amén. Esto es lo que hace la palabra del Señor, el Evangelio de la Gracia. El lino fino es de que cuando las temperaturas están demasiado bajas, ella mantiene una temperatura para que la persona no tenga frío. Y cuando las temperaturas suben demasiado, entonces lo que hace es baja la temperatura y la mantiene en un ambiente adecuado. Amén. Entonces el lino fino, la gracia, las acciones justas de nosotros en Cristo Jesús nos ayuda a que siempre estemos confiados y entender que la salvación no se pierde, que la salvación es un regalo de Dios y que es por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El derramamiento de sangre es el que nos ha dado a nosotros perdón de pecados, porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amén, que somos salvos por la fe en Él y que la fe no es, la fe nada más es el medio, pero la fe no es la base. La base es el derramamiento de sangre del Señor Jesucristo de Nazaret, como nos enseña la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de entender de que hay que mantener el fuego del altar encendido. Amén. Esto es importante, mantenerlo encendido, de servicio a servicio, de reunión en reunión, el fuego del altar tiene que estar encendido. Amén. Como nos enseña la palabra del Señor. ¿Cuándo debe de estar encendido? Toda la noche hasta la mañana, en circunstancias de prueba, hasta que llegue la respuesta de Dios. Amén. Si estamos pasando por una prueba, pues hay que mantener el fuego del altar encendido y hasta que tengamos la respuesta del Señor, hasta que el Señor nos dé la confirmación, entonces hay que mantenerlo encendido siempre, 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 como nos enseña la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. En Levíticos capítulo 6, verso 9, dice la palabra del Señor: da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda quemada. La ofrenda quemada se dejará encima del altar hasta la mañana siguiente y el fuego del altar debe de mantenerse encendido durante toda la noche, dice la palabra del Señor. Amén.
La Biblia nos manda a velar, como las vírgenes prudentes, a velar, a estar en vela. La Biblia dice que nosotros estamos de día, somos del día, no de la noche. Amén. Es decir, mantenernos sobrios cuando sabemos que la venida del Señor está cerca. Amén. Está pronto a venir y por eso la palabra del Señor nos manda a ser sobrios, dice las Sagradas Escrituras. Amén. En el verso 12 dice la palabra del Señor. Dice, entre tanto el fuego del altar debe de mantenerse ardiendo, nunca debe de apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego, luego acomodará la ofrenda quemada sobre el altar, sobre él, y también quemará la grasa de la ofrenda de paz. Verso 13 dice, recuerden, el fuego del altar siempre debe de estar ardiendo, nunca debe de apagarse, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. ¿Cuándo debe de estar ardiendo? Siempre. ¿Cuándo debe de apagarse? Nunca, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Por eso es importante, para eso hay que sacar las cenizas, ¿verdad? Y hay que saber que los privilegios que tenemos, ¿verdad? Debemos de cuidarlos, protegerlos, como nos enseña la palabra del Señor. Amén. Mantener el fuego del altar encendido, según Levíticos 6, 9, 12 y 13, es que debemos de nosotros se echará la leña al fuego cada mañana, que significa búsqueda constante. Amén. Es una búsqueda constante, como dice la palabra del Señor, de mañana te buscaré. Amén. Es decir, poner al Señor en primer lugar, buscar el reino de Dios y su justicia, dice la palabra del Señor. Amén. Sabemos de que no podemos servir a Dios y a las riquezas, no podemos servir a dos dioses al mismo tiempo, dice la palabra del Señor. Amén. Que Dios sea el que ocupe el primer lugar en nuestros corazones, como lo enseña la palabra del Señor. Amén. El fuego no se apagará, que es un fuego que Dios, hermanos, ha encendido. Amén. No es algo que nosotros, es algo fuego que Dios encendió. Amén. Por eso es importante. Lo que viene de Dios, el fuego que viene de Dios no se apaga. Amén. El ministerio que Dios levantó no se apaga. Amén. Así es de que esto es importante. Un corazón, alguien que fue llamado por Dios, su corazón siempre estará ardiendo por la presencia del Señor, deseando la presencia del Señor, como nos enseñan las Sagradas Escrituras. Amén. El fuego que tenemos en el altar vino del cielo. Amén. Según Levíticos 9:24. Amén. No es un fuego que viene de los hombres, es algo que viene del cielo. Juan el Bautista dice, yo bautizo en agua, dice él, ¿verdad? Pero hay uno que viene tras de mí, de quien no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Dice, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, dice él, ¿verdad? Es decir, el fuego viene del cielo. Amén. Cuando el Espíritu descendía en el Antiguo Testamento, descendía del cielo. Cuando descendió en el Jordán sobre el Señor Jesucristo, vino del cielo. Cuando vino en Pentecostés, vino del cielo. No es un fuego producido por los hombres en su naturaleza humana. Es algo sobrenatural. Y para eso el Señor está buscando un cuerpo regenerado por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Que ha sido salvo, ha sido santificado por medio del Señor Jesucristo de Nazaret. Por eso es importante. Amén. Y la palabra del Señor dice en Levíticos 9:24, dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolos todos los pueblos, dice, alabaron y se postraron sobre sus rostros, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor, verdad? Y cuando el fuego viene del cielo, no hay necesidad de manipular al pueblo de Dios. No hay necesidad de tumbar a la gente, de pucharla a la gente. No hay necesidad de luces, no hay necesidad de hacer un show y creer que eso es fuego que viene del cielo. Eso es un fuego extraño. Eso es un fuego extraño que trae confusión. Pues la palabra del Señor dice, cuando viene el Espíritu Santo sobre las personas, son bautizadas por el Espíritu Santo, la gente habla en lenguas, dice la palabra del Señor, para señal de los incrédulos, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Y asimismo el don de lenguas que viene sobre la iglesia se empieza a edificar a sí mismo, como dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Así es de que por eso es de que necesitamos entender acerca de los privilegios dentro de la iglesia. Amén. Esto es importante. Amén. Así es de que esto ha sido el fin de esta meditación en la palabra del Señor. Gracias por su atención. Dios les bendiga.